¡Fuego! El obús autopropulsado Bogdana está golpeando las posiciones rusas. El resultado, no queda nada más que escombros. Este es el primer sistema de artillería ucraniano de 155 milímetros, disparando proyectiles estándar de la OTAN con una precisión letal. Pero, ¿realmente es tan efectivo en esta guerra como parece a primera vista? Tuvimos una situación en la posición de tiro donde los muchachos estaban usando el cargador para extraer un proyectil, pero la cinta se atascó. Y en combate, cuando no tienes tiempo para desmontarlo y arreglarlo, puede empeorar mucho las cosas. Incluso podría llevar a consecuencias trágicas. Prepárate, porque los artilleros ucranianos están a punto de revelar la verdad sin filtros, lo bueno, lo malo y lo explosivo, sobre esta bestia de obús. Actualmente, Bogdana es el único sistema de artillería moderno en el mundo, que se está fabricando en medio de una guerra a gran escala. Originalmente se producía en Kramatorsk, en el este de Ucrania, pero tras los ataques rusos con misiles Kh-22, la producción se trasladó a una ubicación secreta. Según el presidente Zelensky, la industria de defensa ucraniana ahora puede producir hasta 20 obuses autopropulsados Bogdana cada mes. Dale me gusta si te impresiona el resiliente complejo militar industrial ucraniano. Desde su creación, Bogdana se ha montado sobre 3 tipos de chasis diferentes: Kras, Masi 637 y Tatra. Los 3 han sido probados en combate en esta guerra. Aquí está lo que opina un conductor de Bogdana sobre ellos. En la carretera, cuando nos estamos reubicando, puede alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. En las batallas de alta movilidad en Ucrania, la velocidad es crucial, y Bogdana cumple en ese aspecto. Lo mejor de esta pieza es que es sobre ruedas. Puede disparar rápidamente y reubicarse. Esta maniobrabilidad es lo que mantiene viva a la tripulación. Con alta movilidad, los artilleros ucranianos pueden golpear a las fuerzas rusas cuando menos lo esperan, aumentando sus posibilidades de neutralizar más objetivos. Podemos acercarnos sigilosamente, disparar unas rondas y salir de allí a toda velocidad. Una vez completada la misión, la tripulación puede abandonar la posición de tiro con comodidad. Aquí es como describe uno de los tripulantes el viaje dentro de Bogdana. Bogdana es como un Mercedes, un viaje realmente suave. Un chasis sólido no es solo cuestión de comodidad, es cuestión de mantener viva a la tripulación. Porque no hay duda, Bogdana es un objetivo de alta prioridad para los rusos. Creo que su sueño es registrar un impacto directo y destruir una Bogdana. Les hemos causado muchos problemas en estos últimos meses. Los drones rusos la están cazando constantemente, obligando a los artilleros ucranianos a mantenerse en máxima alerta. Recibimos una llamada del puesto de observación. Dron enemigo sobrevolando. Es hora de moverse antes de que un Lancet nos localice. Así describe la tripulación, que lleva a Bogdana al combate casi a diario. La cápsula blindada. El blindaje, el vidrio grueso, el metal. Estar dentro de un vehículo blindado es una enorme ventaja. No te salvará de un impacto directo, pero al menos te protege contra la metralla. Y tienen razón. Una vez, un dron kamikaze ruso Lancet impactó de lleno en el parabrisas de la Bogdana, pero la cápsula blindada resistió y la tripulación salió ilesa. Tras algunas reparaciones, el obús volvió a la línea del frente y los desafíos no se detuvieron. Lo que va, vuelve, Bogdana lanza fuego sobre los rusos y a cambio, ellos están constantemente tratando de derribarla. Hace poco tuvimos un encuentro muy cercano con metralla rusa. Con sus vidas en juego, la tripulación tuvo que abandonar el obús y retirarse. Pero una vez que pasó el peligro, el conductor regresó por él. Así recuerda esa noche. Salir fue brutal. Los proyectiles seguían cayendo y ellos nos estaban vigilando. Tuve que volver de noche para recuperar el vehículo. Una de las llantas estaba reventada y no teníamos forma de cambiarla, así que simplemente conducimos sobre el neumático pinchado. Otra amenaza importante para cualquier vehículo en esta guerra son las minas. Dudamos que la Bogdana pudiera resistir un impacto directo de una mina antitanque, pero ¿las más pequeñas?
Eso es otra historia. Podría salvar la vida de la tripulación. Han hecho todo lo posible para garantizar que la tripulación sobreviva a una explosión. Está blindado. Los asientos tienen cinturones de seguridad. En términos de protección, está construido realmente bien. Siempre mostramos cómo el blindaje mantiene vivos a los soldados. Suscríbete para no perderte más historias intensas desde el frente. Pero el blindaje no es la única fortaleza de la Bodana. Veamos más de cerca su mayor ventaja, el cañón de 155 milímetros, completamente desarrollado y producido en Ucrania. Su alcance declarado es de 42 kilómetros con un proyectil altamente explosivo y hasta 50 kilómetros con un proyectil de alcance extendido asistido por cohete. Alcanzar esas cifras requiere condiciones casi perfectas, pero es posible. Nuestro disparo más largo fue de 40 kilómetros y dio en el blanco. Normalmente, las dotaciones de artillería ucranianas usan la primera ronda para ajustar la puntería y la segunda impacta directamente. Cuando hablamos de precisión, a veces el segundo disparo cae a menos de 10 metros del objetivo. El mayor desafío para las dotaciones que operaban las dos primeras versiones de la Bodana era la falta de un cargador automático. Ese problema ya ha sido resuelto en la versión más reciente. Pero antes de eso, los artilleros tenían que cargar cada proyectil a mano. Así lo recuerda uno de ellos. Si cargas 100 proyectiles en un día, tu espalda se convierte en piedra. Vuelves sintiendo que todo tu cuerpo está bloqueado. La velocidad de recarga impacta directamente en la cantidad de rondas disparadas, lo cual, a su vez, determina cuántos objetivos enemigos son destruidos. Esto opina un artillero ucraniano. Si no necesitamos ajustes, podemos disparar 4 rondas por minuto. Si se requieren correcciones, los intervalos entre disparos son de 2 a 3 minutos. El tipo de proyectil también juega un papel enorme en la eliminación de objetivos. Diferentes municiones tienen distintos niveles de poder destructivo. Depende del tipo de proyectil de 155 milímetros. Algunos tienen metralla que se dispersa hasta 400 metros, otros solo hasta 200 metros. Los proyectiles occidentales han demostrado ser altamente efectivos en esta guerra. Los artilleros ucranianos, que han disparado cientos de ellos, lo confirman. Principalmente usamos proyectiles de fragmentación altamente explosivos, pero cuando recibimos municiones de racimo, también las usamos. Ambos tipos tienen aproximadamente un 90% de precisión. La guerra ruso-ucraniana es brutal e implacable, por lo que las dotaciones de artillería nunca se quedan sin objetivos, pero su principal tarea es cubrir a la infantería durante las ofensivas. Trabajamos todos los días, cada hora, cubriendo a nuestras tropas. En el momento en que el enemigo empieza a moverse o lanza un asalto, nuestra infantería inmediatamente pide fuego de artillería. Como se dice, el sudor del artillero salva la sangre del infante. Cuando no hay asaltos en curso, los artilleros se concentran en destruir los depósitos de suministros rusos y las concentraciones de tropas. Hemos alcanzado almacenes de municiones, depósitos de combustible. En cuanto al personal enemigo, es imposible contar cuántas rondas hemos disparado y cuántos han caído por nuestras manos. A veces, una sola misión trae consigo un bonus inesperado. El momento más interesante fue cuando apuntamos a sus sistemas de guerra electrónica. Resultó que tenían un obús autopropulsado escondido a solo 50 a 100 metros. También lo eliminamos. La artillería y los equipos pesados rusos también son objetivos prioritarios, lo que dificulta mucho que puedan avanzar. Eliminamos cañones enemigos, deshabilitamos un tanque. Es trabajo de contrabatería. Y por supuesto, seguimos golpeando a su infantería también. El largo alcance de la Bodana permite a los ucranianos golpear profundamente en territorio enemigo, interrumpiendo las operaciones y ralentizando los avances rusos en zonas clave. No solo estamos golpeando las líneas frontales del enemigo, también estamos destruyendo sus bases en la retaguardia y sus rutas de suministro. Eso lo cambia todo. Uno de los usos más inusuales de la Bodana ocurrió durante los bombardeos de artillería sobre la isla de las Serpientes, antes de la operación de desembarco ucraniana. El obús fue montado en una barcaza y disparó directamente desde el agua. Fue extraño navegar por el Danubio con él, pero disparar totalmente normal.
recuerda un artillero que participó en la misión. Los ucranianos también probaron su obús de fabricación nacional en territorio ruso, utilizándolo durante la ofensiva en la región de Kursk. Está demostrando ser altamente efectivo en la operación de Kursk. Muy preciso, muy potente. Los resultados hablan por sí solos. Con combates intensos a lo largo del frente, piezas de artillería como la Bodana están en uso constante. De lo contrario, la infantería soportaría todo el peso de la guerra. Fácilmente 40 a 60 disparos por cañón al día. Para asegurar que cada proyectil impacte donde debe, las dotaciones ucranianas combinan la Bodana con drones para una puntería de precisión. Disparamos basándonos en las imágenes de los drones. El dron localiza el objetivo, me envía las coordenadas, yo las transmito a la batería y después del disparo, el UAV ajusta la puntería. El mantenimiento regular es fundamental. Sin él, existe un riesgo real de que el tubo se agriete en el peor momento. Para mantenerla en perfecto estado, tienes que limpiarla lo más frecuentemente posible. Cuanto más, mejor, pero depende de cuánto disparemos. Ahora mismo, la limpiamos, hacemos una revisión programada, limpiamos el cierre y el anillo de sellado, y entonces está lista para nuevos objetivos. Comparada con los sistemas obsoletos de los que Ucrania dependía antes, la Bodana representa un enorme salto adelante. La diferencia es enorme en comparación con la artillería remolcada, especialmente la de la era soviética. Este es nuestro propio cañón de 155 milímetros, autopropulsado, preciso y de largo alcance. La mejora es innegable. El mayor salto está en la electrónica a bordo, que facilita mucho el trabajo de la dotación. A diferencia de los sistemas soviéticos, aquí necesitas entender de electrónica e hidráulica. El comandante de pieza y la tripulación tienen que estar familiarizados con todas las lecturas en el ordenador de a bordo. Y por supuesto, la velocidad del despliegue automatizado es una gran ventaja para los cañones autopropulsados modernos como la Bodana. Desde el momento en que recibimos la orden, poner la pieza en modo combate, hasta el primer disparo, pasan 3 minutos. Eso no puedes hacerlo con un cañón remolcado. Comparada con la artillería occidental, la Bodana aún tiene margen de mejora, pero va por buen camino. En términos de alcance, solo está detrás del Archer. El Archer dispara a más de 40 kilómetros. El nuestro alcanza hasta 40 kilómetros. Si quieres saber más sobre cómo han rendido en esta guerra el M109 estadounidense o el Archer sueco, consulta el enlace en la esquina. Los ucranianos, que operan varios obuses autopropulsados occidentales, han notado que algunos tienen problemas de navegación. Bromean al respecto, explicando cómo todavía dependen de métodos tradicionales como la brújula y el círculo de puntería. Incluso si los satélites fallan, lo hacemos todo a la vieja usanza. Nos alineamos y disparamos. He oído que los sistemas occidentales a veces tienen problemas con la navegación. Nosotros no tenemos ese problema. Tenemos una brújula y un círculo de puntería. El 2 S-22 Bodana es un sólido sistema de artillería que los ucranianos están poniendo a prueba en las condiciones de combate más duras, y ya lo están mejorando basándose en la experiencia real de combate. En esta guerra de alta intensidad, ha reforzado la potencia de fuego de Ucrania en las líneas del frente. Y lo más importante, sus proyectiles de 155 milímetros pueden producirse en cooperación con socios occidentales. No es necesario recorrer el mundo buscando munición soviética sobrante de 152 milímetros. ¿Crees que los países de la OTAN podrían comprar este obús para sus propias unidades de artillería? ¿Y cuál sería el primero? ¿Polonia, Lituania o tal vez Francia? Deja tus predicciones en los comentarios. Tenemos una manguera de freno rota aquí. Por eso el vehículo se detuvo y no se mueve más. Ups. Parece que el César francés acaba de tener un problema en la retaguardia ucraniana. Y en combate, una avería así podría ser la última, porque los drones kamikaze no esperan. Pero no te apresures a subestimar esta máquina. Al fin y al cabo, su mayor ventaja se ve así. Entonces, ¿el César aporta más pros o contras al campo de batalla? Los artilleros ucranianos cuentan la verdad. Ucrania recibió 2 versiones del César francés, el Mark I 6x6 y el chasis Tatra 8x8.
Esta guerra ha sido la prueba más dura para estas piezas de artillería. Antes de Ucrania, los Césars franceses se usaban principalmente en conflictos de baja intensidad contra enemigos más débiles. Pero ahora, las tripulaciones ucranianas luchan contra un enemigo mucho más fuerte, en todo tipo de terrenos y condiciones climáticas. A veces, hasta el clima se vuelve enemigo. Mira este César 8x8 intentando avanzar en un campo lleno de vegetación espesa. Había muchas ramas. Una se enganchó y rompió la manguera de freno. En la fábrica no pensaron en ponerle protección. Lamentablemente, no es algo raro y pasa demasiado seguido en condiciones de combate ucranianas, y este mecánico ya lo ha visto todo. ¿Con qué frecuencia ocurre esta avería? Se viene el invierno, habrá barro y heladas. Esto va a pasar casi todos los días. Reparar esto consume tiempo valioso, el tiempo que la tripulación no tiene. El frente está en constante movimiento y los drones enemigos no descansan, y las reparaciones no se pueden hacer deprisa. En promedio, entre 20 y 30 minutos. Si es invierno y está lleno de barro, puede que 1 hora o incluso hora y media. Aún así, gracias a los mecánicos ucranianos, formados por instructores franceses, estas piezas siguen en combate. Incluso con terrenos brutales y condiciones extremas, logran mantener los Césars operativos cuando más se necesitan. Y las tripulaciones saben exactamente a quién dar las gracias. Si no fuera por estos tipos, esta máquina no habría disparado ni la mitad de lo que ha disparado. Trabajan en las sombras, pero sin ellos nada se mueve. Y créeme, estas máquinas necesitan muchas reparaciones. Muestren un poco de respeto por estos héroes anónimos. Denle me gusta si valoran su esfuerzo. La efectividad del César no depende solo de su potencia de fuego, sino del trabajo en equipo de toda la tripulación, desde los mecánicos hasta los artilleros. Y en la guerra, ese trabajo en conjunto salva vidas. Cuanto mejor funcionan, más objetivos rusos son destruidos y más seguros están los infantes ucranianos en el frente. Y como todo soldado sabe, nada sube la moral como el sonido de la artillería apoyándote. Tanto nosotros como el enemigo sabemos que nuestro trabajo impacta directamente en los muchachos del frente. Sabemos que están agotados, así que, cuando disparamos, tal vez les estemos salvando la vida. Claro, el César 8x8 tiene sus puntos débiles, pero eso no significa que no sea efectivo. Solo su potencia de fuego ya es un cambio radical en el campo de batalla. Frena los avances rusos justo donde más importa. Es una buena máquina, solo que no está diseñada para nuestras condiciones. Es delicada, muy sensible, pero da justo en el blanco. Y seguirá dando. Si se compara el César 8x8 con el antiguo César 6x6 Mark I, sorprendentemente el 6x6 se adapta mejor al terreno difícil de Ucrania. Su mayor ventaja, la distancia entre ejes, le da una maniobrabilidad increíble. Y la maniobrabilidad lo es todo en la guerra de artillería moderna. Una vez que los rusos detectan una posición de disparo, la tripulación tiene solo unos minutos para reubicarse o arriesgarse a ser destruida. ¿Ves el daño? Aquí está el parabrisas, las puertas, 1, 2 fragmentos y uno grande quedó incrustado justo ahí. Para proteger a la tripulación, los ingenieros franceses reforzaron la cabina y añadieron cristal blindado que resiste muy bien bajo fuego enemigo. Es sólido, confiable. Mira aquí el vidrio blindado y las puertas aguantaron. Protegen contra la metralla. Para los operadores de drones rusos, el César es un objetivo de alto valor. Utilizan un ataque en 2 fases. Primero, un dron de reconocimiento para localizarlo. Y luego, un dron kamikaze para destruirlo. Y esta tripulación ucraniana acaba de detectar uno en el cielo. Pájaro enemigo en el aire. Es un dron de reconocimiento, Sala. Y si hay un Sala volando, hay un 90% de probabilidades de que un Lancet esté cerca también. Con un precio de $4,3 millones por unidad, el César vale cada centavo. Y precisamente por eso los rusos lanzan oleadas de drones kamikaze para intentar destruirlos. Aquí tienes un fragmento de un Lancet. Están hechos, literalmente, de palos y pegamento. Pero hay demasiados, con drones zumbando constantemente sobre sus cabezas. Las tripulaciones ucranianas camuflan fuertemente sus obuses César y disparan desde posiciones ocultas. Esta estrategia mejora significativamente sus posibilidades de sobrevivir en comparación con disparar a cielo abierto. Y así es como funciona en la práctica. Hace poco llegamos a una posición de disparo y empezamos a trabajar. El primer proyectil enemigo cayó a 200 metros. Nada grave, seguimos disparando. Pero luego, los impactos se acercaron más. Ahí fue cuando recogimos todo y desaparecimos bajo tierra. Como resultado, si un César sufre daños, normalmente son menores. Puedes echar un vistazo, solo marcas de metralla. Una vez reparados, estos obuses vuelven a entrar en acción enseguida y créeme, tienen de qué presumir. El cañón de 155 milímetros del César puede alcanzar objetivos a más de 38 kilómetros de distancia. ¿Crees que a los rusos les hace gracia? Un soldado ucraniano responde: por fin están entendiendo que podemos alcanzarlos donde pensaban que estaban seguros. Ya no se hacen los chulos. Si quieres más testimonios directos de soldados ucranianos sobre armamento occidental,
no olvides suscribirte al canal. Durante las operaciones ofensivas, las tripulaciones ucranianas llevaron al César al límite, bombardeando sin parar las posiciones rusas. Una sola tripulación llegó a disparar hasta 200 proyectiles al día, el doble del límite recomendado, arriesgándose a dañar el cañón. Personalmente, disparé 184 rondas ese día. Fue durante la ofensiva, un trabajo intenso, pero para el César, 100 disparos al día no son nada. Comparado con la artillería de la era soviética que las fuerzas ucranianas usaban antes, el César está en otra liga y eso se refleja en los resultados. Tiene puntería automática. No se parece en nada a los sistemas soviéticos antiguos. Hemos destruido mucha infantería enemiga, depósitos de municiones, vehículos y artillería. Una de las mayores ventajas del César es la rapidez con la que puede posicionarse, disparar y escapar antes de que lleguen los contraataques rusos. El César puede entrar en posición y abrir fuego en menos de un minuto, terminar la misión y tarda de 3 a 5 minutos en salir. Los ucranianos han construido toda su estrategia en torno a esta movilidad, asegurándose de que las tripulaciones nunca permanezcan mucho tiempo en un mismo lugar, lo que hace que sea mucho más difícil para los rusos localizarlos y atacarlos. Operamos bajo el principio: moverse, disparar, moverse. Nunca quedarse en el mismo sitio mucho tiempo. Esta estrategia de disparar y correr da resultado, con muchas fuerzas rusas destruidas como prueba. Un artillero ucraniano explica cuáles son los objetivos prioritarios. Unidades de artillería enemigas, combates de contrabatería, equipos en zonas de preparación e infantería enemiga. Hemos confirmado al menos 10 objetivos destruidos hasta ahora. Un soldado ucraniano con suerte logró eliminar una gran amenaza: un obús autopropulsado ruso 2 S-19 que había estado hostigando las posiciones ucranianas durante meses. Atacamos muchos objetivos. En el otoño de 2023, cerca del sector de Shakhtarsk, destruimos un 2 S-19 en solo 2 disparos. Es nuestro mayor rival en la lucha contra batería. Ese disparo preciso le costó a los rusos una pieza de artillería valorada en $620. Quedó completamente destruido. No quedó nada. Pero aunque el poder de fuego es una gran ventaja, el verdadero superpoder del César está en su interior, en su sistema de control de fuego avanzado. Permite a los artilleros ingresar las coordenadas del objetivo incluso antes de llegar a la posición de disparo. Recibimos las coordenadas del objetivo, el sistema conoce nuestra ubicación, llegamos al punto, desplegamos, y el cañón calcula automáticamente los ángulos vertical y horizontal. Esta automatización ahorra tiempo crítico en combate. Es tecnología moderna. Nuestro único trabajo es ingresar las coordenadas. Puedo hacerlo mientras aún estamos en movimiento y el sistema se ajustará en función de nuestra posición final. Y lo más importante, no se necesitan cálculos manuales complejos. El sistema se encarga de todas las matemáticas. Todo lo que necesita hacer la tripulación es introducir los datos correctamente. La computadora calcula todo en función del tipo de proyectil y la carga de propulsión. No necesitamos hacer cálculos nosotros mismos, solo necesitamos saber cómo usar una computadora. Con este calibre, golpear a menos de 50 metros del objetivo se considera un impacto exitoso. El César también cuenta con 2 pantallas, una dentro del vehículo y otra en la parte trasera. ¿Para qué sirven ambas? Un artillero ucraniano lo explica. Para los ajustes, izquierda, derecha, arriba, abajo, lo controlamos todo desde aquí. La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para nuevas tecnologías militares. El bando que se adapta más rápido e integra estas innovaciones, primero obtiene la ventaja, y el César está a la altura. En enero de 2024, Francia lanzó una coalición de artillería destinada a fortalecer el poder de fuego de Ucrania. Durante el evento, se reveló que el César pronto sería sometido a pruebas con un sistema de control de tiro, impulsado por inteligencia artificial. Según el viceministro de Defensa de Ucrania, el uso de inteligencia artificial podría reducir en un 30% la cantidad de proyectiles necesarios para calibrar y alcanzar los objetivos. La integración de la inteligencia artificial en el sistema de control de tiro del César representa un avance revolucionario. En lugar de limitarse a cálculos balísticos básicos, el sistema podría procesar datos del campo de batalla en tiempo real y analizar imágenes de drones para lograr una puntería precisa. Con su potencia de fuego y tecnología de punta, el César se ha consolidado como un actor clave en el campo de batalla. De todos los obuses autopropulsados que hemos recibido, el César es el mejor. Inteligencia artificial menos de los que he visto y con los que he trabajado. El César fue el primer sistema de artillería occidental entregado a Ucrania en el verano de 2022 y rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los sistemas más efectivos en esta guerra. Puede competir con otros obuses de la OTAN y supera ampliamente a los sistemas de la era soviética en movilidad, precisión, alcance y electrónica. Dicho esto, el César 8x8 no es perfecto, especialmente en términos de movilidad. En terrenos difíciles, queda por detrás de su predecesor, el César 6x6 Mark I. Pero la mayor mejora futura del César es el control de tiro impulsado por inteligencia artificial. ¿Quién crees que liderará la carrera por la artillería con inteligencia artificial? ¿Francia, China, Estados Unidos o Rusia? Deja tu opinión en los comentarios.
Estamos acostumbrados a que la mayoría de las armas de alta gama provengan de Estados Unidos, pero hay un área en la que incluso América se queda atrás y no frente a China, Reino Unido o Rusia, sino Suecia. Estamos hablando de obuses autopropulsados. Y no de cualquier obús, sino de uno de los mejores sistemas de artillería sobre ruedas del mundo. Ahora, está demostrando su valía en el campo de batalla en Ucrania. Esta es una de las mejores piezas de artillería autopropulsada que existen. Entonces, ¿qué hace que la creación de Suecia se destaque? ¿Y cómo está funcionando en el frente? El Archer no tuvo un camino fácil hasta el campo de batalla. Todo comenzó en 1995. Pero el proceso avanzó a un ritmo sueco, constante y medido. Tras varios años de ajustes, no fue hasta 2003, cuando la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Suecia finalmente cerró un acuerdo con Bofors para desarrollar 2 prototipos. Avancemos hasta 2023, y Suecia tenía 48 arqueros, 24 en servicio y otros 24 almacenados, esperando un billete de ida a Noruega. Pero el destino tenía otros planes. En lugar de dirigirse al norte, 8 de ellos fueron enviados a Ucrania, donde esta bestia finalmente pudo hacer para lo que nació. Aquí está uno de los 8 sistemas Archer entregados a Ucrania por Suecia. Y finalmente, ha llegado para su primera prueba real de batalla en las duras condiciones del este de Ucrania. Entonces, ¿qué hace que este obús sea tan especial? Primero, el Archer es el rey indiscutible del despliegue rápido. En solo 30 segundos nos preparamos, disparamos y en otros 30 segundos estamos empacados y en movimiento nuevamente. Imagina una máquina de 30 toneladas que puede detenerse en cualquier lugar, disparar rondas y desaparecer en menos de un minuto. Una pesadilla para el enemigo. Atrápame si puedes. Segundo, todo gira en torno a la automatización. Archer fue diseñado para ser el primer sistema de artillería totalmente automatizado del mundo. La tripulación solo se encarga de la recarga. Una vez que cargamos los proyectiles, nos retiramos, y la máquina hace todo lo demás por sí sola. No salimos en ningún momento. Mientras nos movemos, recibimos datos de objetivo. Cuando nos acercamos a la posición de disparo, ingresamos el objetivo y, en 10 segundos tras la llegada, nos desplegamos. Otros 5 segundos para ajustar, y estamos listos para disparar. A este ritmo, la próxima generación del Archer ni siquiera necesitará personas, excepto para repostar. Y tercero, la tripulación se mantiene segura dentro de la cabina blindada, incluso en pleno combate. La tripulación nunca tiene que salir de la cabina blindada. Los proyectiles están precargados en un cargador, al igual que las balas en un rifle. Encima, a veces necesitas alcanzar un objetivo al instante, antes de que el enemigo pueda reaccionar. Ahí es donde el Archer brilla. El Archer no solo es rápido, también es inteligente. Tiene una función integrada que le permite disparar 4 proyectiles con trayectorias diferentes, pero todos impactan en el objetivo al mismo tiempo. Con este software, podemos programarlo para que los 4 proyectiles sigan rutas distintas, pero aterricen al mismo tiempo. Ese nivel de precisión coloca al Archer por delante de la mayoría de los obuses autopropulsados del mundo. Está marcando el estándar para la artillería moderna. ¿Su predecesor? El legendario Paladín. Estas 2 máquinas cumplen funciones distintas, pero tienen algunas similitudes, como la seguridad de la tripulación. La armadura del Paladín protege a su tripulación del fuego enemigo. Y el M109 es conocido por ser uno de los sistemas de artillería más cómodos, con calefacción y aire acondicionado para misiones largas. Pero al final, están diseñados para tareas diferentes. El Paladín es pura potencia de fuego, mientras que el Archer es una herramienta quirúrgica para ataques de precisión. Hubo días en los que apenas tuvimos tiempo de recargar antes de volver a la acción. ¿Cuál es la mayor cantidad de disparos que hiciste en un solo día? ¿Mi récord personal? 192 proyectiles. Otra gran diferencia. El Paladín es un vehículo con orugas, mientras que el Archer se mueve sobre ruedas. Eso cambia la forma en que se usan en combate. Y aquí viene el giro. El Archer podría reemplazar pronto al M109 en el ejército de Estados Unidos. Durante años, el ejército ha estado buscando un reemplazo para el M109. En servicio desde 1963. Su último intento, el XM-1299 del proyecto ERCA, no resultó, por lo que comenzaron a buscar alternativas listas para usar. Ahora, el Archer, un obús al que nadie prestaba atención hace unos años, de repente se ha convertido en un gran candidato. La historia definitiva del desvalido. Y a diferencia de la competencia, tiene experiencia real en combate. Eso merece un me gusta, ¿no crees? Pero incluso el Archer ha enfrentado algunos desafíos en Ucrania. Y no se trata de la máquina en sí, sino de las personas. Entrenarse para operarlo es realmente difícil. Nos entrenamos en Suecia durante 2 meses, ni un solo día libre. Fue intenso, pero tuvimos excelentes instructores y traductores. Tuvimos suerte con el equipo.
Despertarse a las 6 de la mañana, desayuno a las 7, y luego entrenamiento, camuflaje, conducción, disparo, mantenimiento, lo que normalmente lleva de 6 a 10 meses. Nos lo enseñaron en mes y medio. Por un lado, esto significa que Ucrania ahora cuenta con algunas tripulaciones de artillería altamente capacitadas. Por otro lado, no hay muchas. Si incluso un equipo se queda fuera por enfermedad o reasignación, las misiones pueden verse afectadas. Lo mismo ocurre con el mantenimiento. Cuanta menos gente sepa cómo dar servicio al Archer, más difícil será mantenerlo operativo. Hasta ahora no se han reportado fallos, pero el mantenimiento a largo plazo sigue siendo una incógnita. Es un sistema complicado. Tienes que entenderlo. No puedes simplemente. Antes de que el comandante del cañón pudiera terminar, llegó un nuevo objetivo. Y tenía que ser algo grande, porque el Archer ha estado disparando menos debido a la escasez de munición. Dado que su especialidad es eliminar la artillería enemiga, este objetivo definitivamente valía la pena. ¿Qué tan grave es la situación con la munición? Es crítica. No hay suficientes proyectiles. Y si la ayuda occidental sigue a este ritmo, ¿cuánto más puede seguir operando el Archer? Trabajo para el Archer hay de sobra, pero en cuanto a disparar, nos estamos quedando sin munición. ¿Así que están disparando menos? ¿Sí? Ahora solo priorizamos los objetivos más importantes. El Archer destruye un cañón enemigo y se mueve a una nueva posición. Para cuando el proyectil alcanza su objetivo, el obús sueco ya está en camino, quizás incluso recibiendo la confirmación del impacto desde un lugar más seguro. Y seamos realistas, nunca falla. Pero Ucrania no depende solo del Archer. Si quieres ver cómo los ucranianos están utilizando las armas occidentales contra Rusia, asegúrate de suscribirte. Hablando de pesos pesados, Ucrania está desarrollando su propio obús estilo Archer. Te presentamos el Bogdana, otro sistema autopropulsado que está marcando la diferencia en el frente. El Bogdana es un buen obús, pero este está en otro nivel. Si estuvieras disparando desde, no sé, un 2-1 o un Bogdana, ¿sería más difícil acertar en el blanco comparado con el Mesta-V? No, este cañón tiene mejor alcance, dependiendo del tipo de proyectil. Dispara más lejos. Cuando se trata de alcance, el Archer tiene la ventaja. Puede disparar aproximadamente 10 kilómetros más lejos que el Bogdana, lo que marca una gran diferencia en los duelos de artillería. ¿Y la precisión? Ahí es donde el Archer realmente brilla. Hemos llamado al Archer una herramienta quirúrgica, mientras que el Bogdana es más como un mazo. Normalmente, acierta en el objetivo con el segundo disparo. El primero puede desviarse un poco si el cañón no está caliente, pero una vez que lo está, dispara de manera consistente y precisa. Pero aquí es donde el Bogdana tiene la ventaja. La producción en masa. Suecia solo fabricó 48 arqueros, mientras que Ucrania ahora está produciendo 20 Bogdanas al mes. Eso es una gran ventaja en una guerra donde Ucrania necesita potencia de fuego a lo largo de un frente extenso. Es increíble ver a nuestro país finalmente produciendo armas de este nivel. Esto nos da lo que necesitamos para luchar adecuadamente. Lo más probable es que estos dos obuses estén operando juntos en la 45ª Brigada de Artillería de Ucrania, donde se desplegaron los Archers. Esta brigada ha avanzado mucho desde 2022. Antes del Archer, la 45ª Brigada era la única que operaba el enorme 2S7 Pion, un monstruo de 203 milímetros con un alcance de 47 kilómetros. Cada proyectil pesa alrededor de 110 kilos. Los proyectiles de racimo son un poco más ligeros. Ahora, el Archer está asumiendo el mismo rol de contrabatería. Nuestra tarea es el fuego de contrabatería. Ubicamos las posiciones de artillería enemigas con drones y luego las destruimos. El equipo obsoleto y la escasez de munición obligaron a la 45ª Brigada a modernizarse, y ahora el Archer se encarga de las misiones más difíciles de la unidad. Su velocidad y precisión no dejan oportunidad al enemigo. Creo que no están particularmente contentos con eso. Entonces, ¿qué puede lanzar Rusia contra el Archer? Su propio Pion o el Mesta-S, el obús autopropulsado más común de Rusia. Estos dos se han enfrentado muchas veces en el Donbass, pero nunca ha sido un combate equilibrado. Toma un tanque T-72, ponle un gran cañón encima y obtienes esto, el obús autopropulsado de Rusia. Su alcance máximo es de solo 25 kilómetros, ni siquiera se acerca al del Archer, lo que convierte al Mesta en un blanco fácil. Tomemos como ejemplo este enfrentamiento de mayo de 2024. Fue el último viaje del Mesta. Y aquí hay otro objetivo perfecto para el Archer. 3 obuses de 20 de la era soviética alineados como bolos. Un trabajo para el sistema de control de fuego automatizado del Archer. 3 proyectiles, 3 impactos directos. Unos minutos después, las pérdidas de Rusia volvieron a aumentar. Una vez que el Archer fija un objetivo, la probabilidad de impacto es casi del 100%.
Entonces, ¿con qué conclusión nos quedamos? El Archer supera a la mayoría de los obuses autopropulsados en alcance, velocidad, movilidad y automatización. Es, sin duda, uno de los mejores, si no el mejor, sistemas de artillería del mundo. Su única debilidad, la producción. Con solo 48 unidades en existencia, el Archer aún no está listo para convertirse en una potencia global de artillería, pero estaremos atentos a su futuro. Y por supuesto, haremos más videos sobre él. Ahora, ¿qué opinas? ¿Qué obús podría superar al Archer en el futuro? ¿Mesta? ¿Bogdana? Quizás el alemán RCH-155, del que hablaremos en un próximo video. Déjanos tu elección en los comentarios. Mayo de 2022. Los soldados ucranianos están sufriendo pérdidas devastadoras debido a una crítica escasez de municiones. Pero como si fuera un cuento de fantasía, un mago con poder de fuego aparece para ayudar a detener al enemigo. Este paladín, literalmente, se convierte en una de las armas poderosas que los ucranianos necesitaban desesperadamente. Han pasado más de 2 años. ¿Cómo han cambiado las actitudes de los soldados hacia la artillería autopropulsada occidental? ¿Siguen siendo los magos del campo de batalla hoy? ¿O ha llegado el momento de que algo más los reemplace? El comandante de un cañón de la 42ª Brigada de Artillería es la persona indicada para contarnos cómo los sistemas de artillería autopropulsada occidental están enfrentando los desafíos actuales. Es el legendario Krab el que destruye al enemigo y no les permite sentirse seguros ni siquiera a una distancia entre 30 y 40 kilómetros de la línea del frente. Suena convincente, pero ¿cómo se ganó el Krab polaco este título legendario? El hecho es que el Krab combina exitosamente un chasis polaco con una torreta británica AS-90 y un cañón de 155 milímetros. Este sistema tiene un alcance de hasta 40 kilómetros y puede disparar municiones de alta precisión. Los soldados ucranianos lo confirman. Tenemos esta función MRC. Podemos disparar 4 proyectiles al mismo punto y todos impactan al mismo tiempo. Pero eso no es todo. El comandante del cañón de la 42ª Brigada compartió con orgullo cómo lograron lo imposible. Disparamos 15 rondas en 1 minuto y medio, como si fuera una ametralladora. Y eso es antes de que los mecánicos del Krab lancen sus municiones de racimo, que destruyen al enemigo sin piedad. Los rusos les tienen terror a las municiones de racimo. Están histéricos, porque pueden despedazarlos como hacer una ensalada. Los ucranianos tienen una actitud especial hacia los Krab, en parte porque estos 18 sistemas polacos fueron los primeros cañones autopropulsados que los socios internacionales se atrevieron a proporcionar a pesar de las constantes amenazas de Putin. A veces parece que los soldados ucranianos sienten tanto cariño por estos sistemas de artillería como si fuera una chica. Cuando estás ajustando morteros a nivel de batallón y te dicen que el Krab está en camino para lanzar 2 o 3 proyectiles, se siente como si estuvieras hablando con una chica que te ha gustado toda la vida. En 2 años, el favorito de los soldados ucranianos destruyó miles de millones de dólares en equipos, incluyendo sistemas de misiles y posiciones de morteros. Sin embargo, incluso los Krab han sufrido algunos golpes. Su mayor enemigo resultó ser el dron ruso Lancet, que logró destruir o dañar varias unidades polacas. La mayor amenaza para el Krab, como para otros sistemas de artillería, son los drones Lancet. Por eso usamos esta especie de malla de alambre. Evita que el Lancet golpee su objetivo. Por suerte para los soldados ucranianos, han encontrado un contraataque simple y efectivo contra los Lancet. Merece un me gusta, ¿verdad? Pero no se trata solo del Krab. Gracias a la variedad de artillería autopropulsada occidental en el frente, los artilleros ucranianos se han convertido en los más experimentados y versátiles del mundo hoy en día. Así de satisfechos están los soldados ucranianos con el sistema de artillería autopropulsada Cesar. Bueno, es altamente maniobrable y puede disparar. Además, es fácil de reparar. Lo usamos mucho, así que es bueno que podamos repararlo y mantenerlo nosotros mismos. En mayo de 2022, Francia entregó las primeras 12 unidades Cesar, pues de negociaciones directas entre los presidentes Macron y Zelensky. Las fuerzas ucranianas utilizan el Cesar para operaciones de contrabatería. Gracias a su capacidad para desplegarse rápidamente, disparar 6 rondas estándar por minuto, similar al Krab, y evadir el fuego enemigo debido a su alta movilidad. Nos han impresionado muchas cosas mientras trabajamos con este sistema, pero lo que más recuerdo es que en otoño del 2023, en la dirección de Shakhtarsk, casi con el segundo disparo durante una operación de contrabatería, destruimos el vehículo de artillería autopropulsada Enemigo 2 C-19, que por cierto es un fuerte competidor en este tipo de guerra. ¿Lo superaron por completo, cierto? ¿Fue con munición completa? Sí, quedó completamente destrozado. No quedó nada de él. Después del Krab y el Cesar, una leyenda absoluta entró en escena. El M-109.
Ucrania ha recibido las versiones el M109A3 y el M109A6 Paladín. La principal ventaja del M109 es su modularidad y protección. La tripulación está bien protegida por su blindaje, lo que aumenta su supervivencia bajo fuego. El M109 también es conocido por su comodidad para la tripulación. Está equipado con calefacción y aire acondicionado, cruciales para misiones de combate prolongadas en diversas condiciones. Y parece que los soldados ucranianos están encantados con ello. Tiene un acelerador manual. Simplemente lo presiono. Lo configuro a 1200 RPM en el tacómetro y se mantiene en 1200 constante. ¿Como un control de crucero? Exacto. Pero lo que más les gusta a los soldados es su alto rendimiento. Cuanto más disparan, más enemigos. Bueno, ya entiendes la idea. Y cuantos más me gusta y suscripciones, más videos con nuevos temas. Hubo ocasiones en las que trabajamos 2 días seguidos, tan intensamente que apenas tuvimos tiempo para recargar antes de volver a entrar en la lucha. Hubo momentos así, pero lo logramos. ¿Cuántos proyectiles en un día? Mi récord es 192 proyectiles en un día. A continuación, entre los magos occidentales, se encuentra el checo AHS Dana. Gracias a su chasis único sobre ruedas, puede moverse rápidamente por carreteras y disparar con alta movilidad. Menos de 5 minutos pasaron desde que recibimos las coordenadas y ya estábamos en posición. El comandante está ingresando las coordenadas y estamos a punto de disparar al enemigo. Armado con un cañón de 152 milímetros, puede disparar a un alcance de hasta 19 kilómetros. Lo que hace especial al Dana es su sistema de carga completamente automatizado, que permite disparar hasta 4 rondas por minuto. Y a menudo, ese primer disparo es significativo. En las Fuerzas Armadas, así es como se inicia a los nuevos artilleros. Como solían decir en la academia, que cada disparo dé en el blanco. La impresión del primer disparo es muy poderosa. Llevaba los auriculares activos, el sonido fue ensordecedor. Y esta máquina está compitiendo por el título de la mejor del mundo. El PZH-2000, equipado con un cañón de 155 milímetros, puede disparar hasta 30 kilómetros con proyectiles estándar y hasta 65 kilómetros con proyectiles especiales asistidos por cohetes. Este sistema cuenta con uno de los sistemas de carga más rápidos, capaz de disparar hasta 10 rondas por minuto, y admite el modo ISMR, impacto simultáneo de múltiples rondas, que permite que varios proyectiles alcancen el objetivo al mismo tiempo. Nuestra tripulación ucraniana ha dominado esta bestia increíblemente bien. Solo mírala, ¿no es una maravilla? Sería increíble que nuestros socios occidentales nos enviaran aún más de este tipo de equipos para expulsar a los ocupantes de las tierras ucranianas aún más rápido. Sin embargo, esta máquina ha enfrentado problemas durante su uso, lo que pone en duda su alta reputación. El sistema alemán sufre por el uso intensivo en condiciones de combate reales. Según The Wall Street Journal, menos del 50% de todos los PZH-2000 entregados están actualmente en el frente. El resto está en mantenimiento y reparación, muchas veces en el extranjero. Un digno contendiente para el título del mejor cañón autopropulsado del mundo es el conocido Archer sueco. El vehículo Archer impresiona con su sistema automatizado de carga y puntería. Puede desplegarse y comenzar a disparar en 30 segundos, y cambiar de posición con la misma rapidez. Suecia anunció la transferencia del Archer a Ucrania en enero de 2023, pero las primeras unidades llegaron en septiembre de ese mismo año, después de extensas preparaciones técnicas y entrenamiento de las tripulaciones ucranianas. Entrenamos en Suecia durante 2 meses. Fue un entrenamiento bastante duro, 7 días a la semana. Trabajo intenso. Por suerte, tuvimos buenos instructores y traductores. Tuvimos la suerte de trabajar con un equipo así. El Archer es especialmente valorado por su movilidad. Su chasis sobre ruedas le permite moverse rápidamente tanto dentro como fuera de las carreteras, evitar el fuego de contrabatería y cambiar de posiciones de disparo con rapidez. Sin embargo, la mejor prueba de la efectividad de los sistemas de artillería autopropulsada occidentales son los duelos reales con el enemigo ruso. Un buen ejemplo es la batalla a finales de junio de 2022, en las estepas de Donbass, cuando un 2 S-19 EMSTA, ese ruso, tuvo que enfrentarse a un PZH-2000. Sin esperar peligro, los rusos continuaron operando a las distancias habituales para su artillería, desplegando sus activos más costosos, incluidos sistemas de artillería autopropulsada, aproximadamente 10-19 kilómetros de la línea de contacto. Y entonces pasó lo inevitable. Un avión de reconocimiento aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó sobre un vehículo de artillería autopropulsada enemigo
dentro del alcance de un Panzerhaubitze 2000 alemán. Y como si fuera por encargo, este vehículo de artillería autopropulsada estaba armado con proyectiles de alta precisión S-MART 155. Al reconocer las coordenadas exactas y hacer el apunte, el comandante del vehículo ordenó: ¡fuego! Después de lanzarse, el proyectil voló hacia el objetivo y a una cierta altitud liberó submuniciones que usaban sensores de radar e infrarrojos para buscar objetivos en el suelo. Tan pronto como se detectó el vehículo blindado, la submunición lo impactó con una carga acumulativa dirigida desde arriba, donde el blindaje es más delgado. ¡Boom! El duelo termina en un completo fiasco para el M-Star ruso. Y este duelo responde a la pregunta que planteamos al principio. Evidentemente, los vehículos de artillería autopropulsada occidentales son indispensables en el frente ucraniano, porque casi cualquier vehículo extranjero de artillería autopropulsada puede resistir y destruir la artillería autopropulsada rusa. Incluso con problemas técnicos y pérdidas en combate, la ventaja que proporcionan es innegable. Debido a esto, los rusos incluso temen enviar su más reciente proyecto de construcción a largo plazo, llamado Coalición al Frente. Sin embargo, el principal problema para los ucranianos sigue siendo la ventaja numérica de los rusos en artillería. Sin embargo, gracias a la habilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el uso de armas extranjeras, esta estadística ha pasado de un 20 a aproximadamente 1.3. Con más municiones y equipos provenientes de los aliados, junto con la expansión de la producción nacional del cañón autopropulsado Bodan, las fuerzas de Ucrania no solo podrían neutralizar la ventaja del enemigo, sino también superarlos en número. Si te interesa cómo contamos historias sobre artillería, echa un vistazo a este video. Los dioses de la guerra. La artillería ha defendido este estatus durante cientos de años, pero con el desarrollo tecnológico, los cohetes hipersónicos, la aviación y los medios de guerra nuclear se convirtieron en los principales en el campo de batalla. Por lo tanto, muchas subunidades de artillería de la OTAN se disolvieron, como era de esperar, porque ya no eran relevantes, hasta que vieron lo que era una verdadera guerra a gran escala en el siglo XXI. Esto lo cambió todo y estableció las nuevas reglas para el fuego de artillería que nadie esperaba. ¿Qué reglas exactas ha determinado la guerra ruso-ucraniana? ¿Cuál es la estrategia de artillería eficaz en el campo de batalla moderno? ¿Y cómo ayudan los extremadamente secretos y poderosos lanzadores de artillería de los Estados Unidos al ejército ucraniano a derrotar sin piedad a su enemigo? Para obtener las respuestas, comenzaremos con Carlos VIII y en un segundo comprenderás el porqué. En el siglo XV, el rey Carlos VIII de Francia convirtió la artillería en el dios de la guerra. Sus 40 cañones estaban sobre ruedas. Los cañones se ajustaban mediante muñones y disparaban balas de cañón idénticas con gran rapidez. En aquella época, los bombarderos podían disparar balas de cañón de hierro fundido o piedra, así como perdigones, tierra y piedras pequeñas. Además, también eran voluminosos y pesados, lo que requería una logística compleja y separada, así como soportes y paradas especiales para permanecer en el sitio después del disparo. Carlos VIII dio la vuelta a la situación, pero las chicas seguían amando a los soldados de caballería, hasta que apareció otro líder francés, Napoleón. Sí, este tío empezó como artillero. Probablemente por eso, más tarde, incluso los soldados de infantería recibieron entrenamiento de artillería. Podían disparar a la velocidad de 2 tiros en un minuto. Esto es muy rápido, considerando que antes de cada disparo, los artilleros tenían tiempo para eliminar el retroceso del arma, limpiar el cañón después del disparo anterior, poner una porción de pólvora y munición nueva y apuntar. El número de cañones en el ejército del emperador alcanzó las 590 unidades en la batalla de Borodino. Además, el número de artillería se convirtió en un factor en la victoria. Hasta 6.000 cañones de diferentes calibres y tipos participaron en la Primera Guerra Mundial. La táctica del fuego masivo, el despliegue rápido y la concentración del fuego en un área limitada se mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, durante los primeros 30 minutos del asalto a Berlín, se dispararon casi 500.000 proyectiles. Se dispararon 9.000 cañones, uno por cada 3,3 metros. En primer lugar, la guerra en Ucrania no presagiaba cambios. Al comienzo de la invasión rusa a gran escala, Ucrania tenía las mayores fuerzas de artillería de Europa después de Rusia. Se trataba de un sistema de artillería de 1.176 cañones. Rusia tenía casi la misma cantidad, pero mucho más. Iba a ser una guerra de artillería. Napoleón, tal vez, ha dado un salto en su trono cuando vio desde el cielo las acciones de la artillería ucraniana en los primeros días de la invasión rusa. Grandes objetivos concentrados, lo mejor que se puede imaginar para los cañones.
Según datos oficiales del Estado Mayor del Ejército ucraniano, hasta el 80% de las bajas del ejército ruso se debieron sobre todo a la artillería, cifra superior a la registrada en la Primera Guerra Mundial, cuando las pérdidas del enemigo causadas por la artillería ascendieron al 76%. Pero esas reservas de munición en Ucrania deberían ser suficientes para solo 6 semanas de guerra de artillería a gran escala. ¿Por qué ocurrió eso? El caso es que entre 2011 y 2018 hubo 6 explosiones en depósitos de artillería. Se destruyeron alrededor de 210,000 toneladas de municiones. Son más de 4 millones de proyectiles de artillería de 152 milímetros y cohetes MLRS. En comparación, durante los 5 años de guerra en el Donbass, Ucrania perdió alrededor de 70,000 toneladas de municiones. Probablemente hubo desvíos de fondos en los servicios especiales rusos. Además, los servicios especiales rusos también estuvieron involucrados en explosiones en depósitos de municiones en la República Checa, y después de otra explosión en un depósito de municiones cerca de la ciudad de Karnovat, Bulgaria, expulsó a 70 empleados de la embajada rusa, porque su papel diplomático era solo una tapadera. Debido a la falta de municiones, los ucranianos tuvieron que reducir la intensidad. A pesar de eso, los ucranianos demuestran una eficacia notablemente mayor en la guerra de contrabatería. Gracias al sistema Kropiva, la artillería ucraniana es una de las más precisas del mundo. Las unidades de reconocimiento aéreo y otras subunidades introducen las coordenadas de los objetivos en el software desarrollado por voluntarios. La batería de artillería más cercana dispara. Las pérdidas de la artillería rusa son mucho mayores. Ucrania compensa sus pérdidas con el coste de los suministros de sus socios occidentales. Los sistemas de artillería occidentales SPAG, Susana II, AS-90, Krab, M109 Paladin, Panzerhaubitze 2000, César y otros, así como los obuses arrastrados M777, son de gran precisión, pero utilizan el calibre estándar de la OTAN de 155 milímetros, mientras que los sistemas ucranianos disparan principalmente proyectiles de 155 milímetros. Pero además de estos calibres más comunes, las tropas de artillería utilizan otros, 120, 105, 122, 100 e incluso 85, y cañones de 57 milímetros. Los ucranianos utilizan unos 20 sistemas de artillería con diferentes tipos de munición. Por eso la logística es vital. Carlos VIII, que en su día introdujo la unificación, probablemente esté suspirando en el cielo. Sin embargo, los sistemas de artillería y municiones occidentales tienen un alcance mayor y una mayor precisión, lo que ayudó a Ucrania a compensar la falta de municiones. Además, los ucranianos tenían un problema con la cantidad de proyectiles de 155 milímetros que les suministraban. Sus aliados simplemente no tienen arsenales de ese calibre. Estados Unidos y Europa solo pueden producir alrededor de 1,2 millones de municiones al año. ¿Por qué sucedió eso? El caso es que, tras el fin de la Guerra Fría, 3/4 partes de las unidades de artillería activas de los ejércitos europeos se disolvieron. Por ejemplo, el ejército de la Francia moderna tiene menos cañones que el ejército de Napoleón. Amos Fox llama a esto la falacia de la percepción. El teniente general H.R. McMaster acuñó otro término, la ilusión de la guerra de precisión. Pero la esencia es la misma. La precisión es más importante que la masa. Por eso, la guerra en Ucrania se ha convertido en una ducha fría para muchos estrategas occidentales. Al mismo tiempo, Rusia no tiene problemas con la munición. Su volumen de producción actual es de unos 3 millones de proyectiles al año. Los estudios de Bain y compañía sobre proyectiles de artillería muestran que este año las fábricas rusas pueden producir o reparar más de 4,5 millones de ellos. Además, Rusia importa munición de otros países, en particular de Irán y Corea del Norte. Por eso la intensidad del fuego ruso es mucho mayor. Por ejemplo, en los primeros 6 meses de 2024, la artillería rusa disparó una media de 10,000 tiros al día, mientras que la ucraniana solo 2,000. La verdad es que la alta intensidad del fuego provoca un rápido desgaste de los cañones de los sistemas de artillería rusos. La fricción de la salida del proyectil provoca la abrasión de la superficie interior del cañón. La precisión y el alcance del disparo empeoran. Si el cañón no se cambia a tiempo, puede incluso reventarse. La falta de cañones de repuesto hace que los rusos experimenten de esta manera y saquen del almacén los cañones trogloditas de tipo soviético de 20, fabricados en los años 50 y 60. Pero este cañón puede disparar munición convencional de 152 milímetros o proyectiles modernos de alta precisión Krasnopil M. Por lo tanto, sigue siendo un arma eficaz. Y aquí estamos, acercándonos a lo más interesante.
La experiencia de la guerra ruso-ucraniana conmocionó al ejército estadounidense y lo obligó a cambiar su punto de vista hacia estrategias de artillería modernas. Se hizo evidente que los ataques masivos de artillería que dieron resultados en las guerras pasadas ya no eran suficientes. Hoy en día, la artillería debe ser masiva y de alta precisión al mismo tiempo. Por eso es necesario encontrar una manera de cumplir ambas estrategias. En esta búsqueda, los estadounidenses comenzaron a adquirir proyectos que durante mucho tiempo se habían considerado chatarra, pero que ahora tenían la oportunidad de demostrar su eficacia en el campo de batalla. Un ejemplo son los obuses estadounidenses que las tropas ucranianas recibieron recientemente. Se trata de un obús experimental ligero de 105 milímetros, el 2ST Hawkeye. Ni siquiera figura en la lista de armamento del ejército estadounidense. Su presentación tuvo lugar en 2011, pero en aquel momento a los generales no les gustó nada de ese cañón, por lo que el proyecto casi se perdió en los pasillos daedalianos del Pentágono. La guerra en Ucrania les hizo desempolvar aquellos viejos archivos. Desde el principio, los medios de transporte para el 2ST Hawkeye debían ser chasis con ruedas u orugas, barcos o incluso aviones. También se planeó una versión con remolque, pero al final el obús recibió un chasis Humvee. Por cierto, danos un me gusta si crees que el Humvee es la mejor máquina de la historia. A primera vista, la idea de colocar el M20 en el chasis del Humvee parece muy sencilla, pero desde el punto de vista técnico no lo es. El problema es que el retroceso tras un disparo de cañón de 105 milímetros supone una carga importante para el carro, que en realidad es un Humvee. Pero incluso una máquina de construcción tan robusta no puede soportar golpes potentes durante mucho tiempo. Por ello, se aplicó la tecnología Soft Recoil, SRT. El objetivo es absorber y reducir las fuerzas de retroceso, moviendo el cañón hacia adelante antes de disparar, y luego utilizando un mecanismo de retroceso híbrido para devolverlo a su posición inicial. Gracias al SRT, la cadencia de tiro del 2ST Hawkeye en los primeros 3 minutos alcanza los 8 disparos por minuto. Gracias al moderno sistema de control de tiro digital, el 2ST Hawkeye puede realizar el primer disparo después de 1,5 minutos de llegar a la posición y luego abandonar la posición rápidamente. De esta manera, los artilleros ucranianos están actuando ahora en las posiciones de primera línea. En otras palabras, las condiciones ideales surgieron porque ambos bandos utilizaron tácticas de un solo cañón. Esto sucedió debido a la alta concentración del combate de contrabatería. Por ejemplo, cuando los radares de artillería y los vehículos aéreos no tripulados están en acción, los ciclos de navegación rusos pueden durar de 3 a 30 minutos. Eso es lo que los oficiales ucranianos dijeron al analista Rusi. Figura, el Servicio Real de Servicios Unidos. 3 minutos. Básicamente, este es el límite de las capacidades físicas. A modo de comparación, un proyectil tarda 75 segundos en volar 25 kilómetros. Es decir, los rusos pierden 105 segundos en todas las demás operaciones. La opción de contrabatería es peligrosa cuando se combina un dron de reconocimiento Orlan con municiones de bombardeo Lancet. El primero apunta al objetivo y el segundo impacta a una distancia de hasta 72 kilómetros. Pero para la tripulación del 2ST Hawkeye, el problema puede ser causado incluso por drones kamikaze FPV baratos con un alcance de 16 kilómetros o drones que lanzan minas. Después de todo, el alcance del cañón M20 con proyectiles convencionales es de solo 11 kilómetros. Por lo tanto, el 2ST Hawkeye debe operar muy cerca de las posiciones enemigas y cambiar de posición rápidamente. Sin embargo, los rusos también lo hacen. No obstante, es probable que el 2ST Hawkeye gane el juego. Atrápame si puedes. Las dimensiones externas del sistema en estado desplegado son aproximadamente 5 metros de largo, 2,5 metros de ancho, y de la misma altura. Estos son buenos indicadores para camuflar aviones de reconocimiento de vehículos aéreos no tripulados, y es un objetivo casi inalcanzable para la artillería rusa. Además, el chasis del vehículo permite alcanzar velocidades casi similares a las de un automóvil. La plataforma Humvee está equipada con un motor diésel turboalimentado V8 de 6,5 litros. Con este motor, el vehículo alcanza su velocidad máxima de 112 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, el dron kamikaze FPV, cargado con explosivos, tiene unos 12 minutos para cruzar la zona gris y alcanzar la posición 2ST Hawkeye. Este tiempo es suficiente para que la tripulación ucraniana contraataque, se aleje de su posición y se vuelva inalcanzable. Esto significa que el obús, basado en un chasis multifunción, hace realidad el concepto de disparar y huir. Aunque este concepto no es nuevo, el obús con ruedas ha supuesto una pequeña revolución. En las audiencias del Senado,
El jefe del Comando del Futuro Ejército, general Jaime E. Rainey, destacó: hay varios obuses con ruedas muy buenos que impactan en el campo de batalla. Estamos interesados en un cañón autónomo y robotizado muy eficaz, creado por un socio estadounidense. Su interés por la artillería con ruedas marca un cambio con respecto al enfoque tradicional del ejército en los obuses con orugas, como el Paladin. Por lo tanto, Rainey no especificó de qué cañón se trataba, pero los aliados de Estados Unidos, Alemania y Suecia crearon sistemas con ruedas mejorados, que ya se han entregado al campo de batalla ucraniano. Ucrania se ha convertido en el primer operador extranjero del nuevo obús teledirigido alemán con ruedas RCH-155. Se trata del primer sistema de artillería del mundo que puede disparar en movimiento. Esto es necesario principalmente para evitar el contraataque de la artillería enemiga durante el combate de contrabatería. El módulo de artillería AGM, que pesa 12,5 toneladas, no está tripulado. La atención se centra en la automatización de la carga, por lo que la tripulación del arma de artillería autopropulsada está formada únicamente por 2 personas, un comandante y un conductor. El alcance de tiro del obús es de 40 kilómetros. El RCH-155 es probablemente tan bueno en la línea del frente en Ucrania que el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha decidido convertirse en operador de esta máquina y cambiar a RCH-155 todos sus AS-90 con orugas completas, que por cierto, están en las filas de las tropas ucranianas. El chasis con ruedas puede parecer demasiado vulnerable, pero no. Por ejemplo, el chasis del vehículo de artillería autopropulsado Archer puede resistir la detonación de hasta casi 6.000 kilogramos de explosivos y continuar maniobrando incluso con todos los neumáticos pinchados. El compartimento de combate y la cabina con el compartimento del motor están blindados. El sistema sueco Archer es probablemente el vehículo de artillería autopropulsado más moderno y nuevo en el frente ucraniano. Como base del vehículo de artillería autopropulsado, el arma Archer se tomó del obús remolcado de la modificación FH-77B, que está fijado en una plataforma especial con cardán en un módulo giratorio, en cuyo extremo hay un contrapeso especial para compensar la fuerza de impacto del disparo. El alcance máximo de disparo es de 29 kilómetros con el proyectil convencional, 40 kilómetros con el proyectil asistido por cohetes y 60 kilómetros con el proyectil de artillería guiado Excalibur. Este es, sin duda, el obús más preciso del mundo. Abre fuego en 30 segundos tras recibir la orden. Puede abandonar la posición de disparo en 30 segundos, lo que minimiza la capacidad del enemigo para llevar a cabo un combate de contrabatería. Por tanto, las estadísticas de daños de artillería favorecen al ejército ucraniano. Sin embargo, lograr el peso del fuego sigue siendo decisivo, ya que la iniciativa en el campo de batalla pertenece al bando que proporciona el haz de fuego. La artillería moderna debe ser masiva, rápida, de largo alcance y precisa. No se puede descuidar nada. ¿Crees que habrá una guerra que iguale la importancia de la artillería? Comparte tu opinión en los comentarios.